Adelante, doctora Milagros, buenas tardes. Bien, Jorge, muchas gracias por el pase. Buenas noches a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a este primer webinar junto a Remevet. Nosotros somos ICP Córdoba, Argentina, una fundación que brinda formación educativa para médicos veterinarios, formación continua de excelencia a todo LATAM. Y en esta primera oportunidad, para romper el hielo del primer webinar del año, nos acompaña el médico veterinario zootenista Juan David Gutiérrez Gómez desde Colombia. Hola Juan, ¿cómo estás? Hola Milagros, ¿cómo estás? Bienvenido y gracias por Muchísimas, participar. muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Qué alegría poder Gracias. estar acá con ustedes. Gracias a vos. Desde el primer minuto que te consulté de participar, me aceptaste la invitación, así que para nosotros es un honor poder compartir con vos esta clase y que brindes este espacio de conocimiento a todos nosotros y agradecer a cada uno de ustedes, colegas, que se inscribió y está interesado en seguir aprendiendo y formándose en esta profesión tan linda que es la medicina veterinaria. Antes de iniciar, les voy a leer el currículum abreviado de Juan David. Juan es médico veterinario zootenista, egresado de la Universidad de Tolima en 2013. Cuenta con más de 10 años de experiencia en la clínica privada de perros y gatos, con especial interés en nutrición. Recientemente finalizó la especialización en nutrición animal de compañía en la Universidad de La Salle y también se desempeña como docente en Batuc Academic en el área de nutrición. Y también es docente de ICP, forma parte del staff del 2026, es y será el director de la Diplomatura Internacional de Gastroenterología en Pequeños Animales. Y junto a él, bueno, Juan, has formado un equipo de docentes que te acompaña durante los próximos meses de referencia internacional. La verdad que son una garantía de aprendizaje para todos nosotros. Y después vamos a hablar un poquito de Sí, eso. sí, ahí tenemos unos docentes maravillosos, unos excelentes profesionales que no se los pueden perder. Sí, más de 30 clases junto a todos ustedes, así que les recomiendo que busquen información porque la verdad que se van a especializar en un área más que consultada por los tutores de nuestros pacientes. Así que, y antes de darte pie y comenzar con esta charla de obesidad y microbiota, les quiero comentar a todos ustedes que en nuestro Instagram, icp.córdoba, van a encontrar en nuestro perfil un link que es un formulario de prescripción sin costo, donde van a poder dejar sus datos y nosotros nos vamos a comunicar. ¿Pero para qué? Para brindarles toda la información del curso que ustedes quieran y van a poder abonarlo a precio congelado. La diplomatura 2026 a precio 2025. Y hay dos datos que tienen que tener en cuenta. Los primeros 250 colegas van a poder participar de este beneficio y tienen tiempo hasta el 13 de marzo. Así que cuenten con ese beneficio clave que la verdad que es muy provechoso para poder acceder a él este año. Juan, te doy el pase. Yo voy moderando tu clase ante cualquier consulta. Los invitamos a preguntar cuando ustedes quieran. Yo voy interrumpiendo a Juan a medida que avance. La idea es que esto sea dinámico, que haya un feedback permanente y cualquier duda será despejada. Perfecto, Milagros, muchísimas gracias. ¿Me escuchan bien? ¿Se escucha Sí, perfecto? perfecto, perfecto. Ok, bueno, antes de empezar, sí me gustaría, porque tenemos muchas personas, 71 personas, 71 colegas y siguen llegando. Me gustaría saber de Sí, dónde nos están viendo, de dónde están conectados. Aquí abrí el chat para poderlos leer. perfecto. Yo te voy adelantando Colombia, que hay muchos de Colombia, Venezuela, Perú, Ecuador, Argentina, Uruguay. Uruguay, Ecuador, mira. Bienvenidos a Argentina. todos. Qué gusto poder compartir este espacio con tantos colegas de todas partes. República Dominicana, México, Costa Rica, Súper. qué lindo. Cali también, aquí Bienvenidos. en mi tierra, México. Súper. Qué chévere. Qué lindo, qué lindo. Paraguay, Súper, súper. bienvenidos. Qué chévere.
Entonces Bueno, ahí los invito puedo a chicanear preguntar. literalmente que estamos haciendo un webinar para toda Latinoamérica. Sí, para toda Chévere, Latinoamérica. La verdad que es emocionante. muy, muy, muy bacán. Bueno, qué Sí. chévere. Costa Rica, Bolivia, qué bien. Bueno, España, España, mira. qué bien. Bienvenida, Vanessa. Listo, qué chévere. Bueno, entonces quiero Cruzamos el antes, charco. sí, ya pasa, ya somos Sí. transcontinental. Qué chévere. México, bacano. Listo, entonces voy por acá a compartir. Quiero que vean un videito. Sí, Luz, ahora mismo voy a presentar, voy a compartir en el chat el link para que se puedan preinscribir sin costo y las chicas del área comercial se van a comunicar con ustedes para brindarles toda la información que necesiten. Perfecto. Ahí se ve el video. Ahí se ve el video, sí, Me dices, porfa, ya voy a arrancar. Sí, se escucha. Detente un segundo. Este se paciente escucha, llegó a consulta así. bárbaro. Perfecto. Muchos lo llamarían solo gordito, pero la realidad era otra. Cansancio, dificultad para moverse y una enfermedad que avanzaba en silencio. La obesidad no es estética. Es una condición que acorta la vida si no se trata a tiempo. Aquí ocurrió algo diferente. Su tutora decidió comprometerse de verdad. No excusas, no atajos, solo amor bien dirigido. Construimos un plan juntos. Nutrición correcta, hábitos claros y seguimiento constante. Hubo momentos difíciles, sí, pero también disciplina, constancia y trabajo en equipo. Hoy no solo vemos un cuerpo más delgado, vemos un paciente sano, activo y feliz, porque cuando hay compromiso real, la salud también es una forma de amar. Perfecto. Listo. Voy a dejar de compartir. Bueno, quiero leer cómo les parece ese video. ¿Se les hace de pronto similar a lo que viven día a día? Los leo. Quiero que todos vamos participando para poder conocer más las necesidades de cada uno. Tan interesante, por eso quería saber desde dónde es esto sea un problema solo de Colombia. Este es un paciente de Colombia, pero aquí es bastante exacto. Y asimismo poder que la idea es que ustedes de aquí se lleven información supremamente valiosa y que mañana mismo le empiecen a aplicar en sus pacientes. O sea, no, uno de mis propósitos de vida a partir del año pasado, pues, tienen problemas de sobrepeso y actualmente los tenedores responsables de animales hacen dietas guiadas, exacto. Exacto. Hay un sinnúmero de colegas que están trabajando desde esto. Pero bueno, pregunta, ¿ustedes en su clínica diaria hacen, remiten, por ejemplo, cuando tienen este tipo de pacientes, lo remiten a un nutriólogo? Aquí en Colombia no pasa casi. De pronto en otros países está listo. No, no, no. Si hacemos derivaciones nutricionistas en Argentina, perfecto. En tu zona no hay. Sí, no, no. Sí, no, no. Ok. Sí, es un común denominador, muchachos. Entonces, miremos, queridos colegas, que ya por lo menos ustedes me dan parte de tranquilidad de que no solo pasa en Colombia, también pasa en otras partes. Sí, es muy frecuente.
No soy experta en el área, entonces derivo, perfecto, están derivando. A 80 kilómetros a la redonda, perfecto, Maritza, tenés una oportunidad genial, tienes un nicho para ti solita. Entonces, miren, a veces nosotros mismos estamos normalizando la obesidad. Este paciente que les mostré, llevo trabajando con él 1 año y medio para lograr esos resultados. Entonces, y fue derivado de una colega, que por cierto, si no está por acá, le tengo pavor cuando yo veo pacientes de ella porque los pacientes más obesos que he recibido son de ella. Pero a la vez es un reto maravilloso porque desde la obesidad, cuando hacemos esos tratamientos y transformamos, realmente estamos transformando vidas. Pónganme en uno si ustedes creen que ese paciente, desde que llegó a lo que es hoy, puede caminar mejor, respira mejor y su calidad de vida mejoró al 100%. Genial. Exacto. Miren que nosotros no estamos simplemente tratando enfermedades, estamos transformando vidas, entonces por eso es que debemos tomarnos muy en serio esto y de antemano quiero felicitarlos a todos ustedes por haberse comprometido a esta hora, aquí en Colombia 7:13, no sé en otros lugares, pero están alimentándose y nutriendo de información. Y todo eso para traducírselo al bienestar de sus pacientes. Bueno, vamos entonces a compartir la diapositiva. Perfecto. Entonces, vean, vamos, este es el mismo paciente, este es el mismo pacientico del, del video. Entonces, podemos observar donde el abdomen tiene la misma altura del tórax. Aquí en ese punto sí les voy a pedir disculpas y le voy a pedir apoyo a Milagros porque ya cerré el chat, entonces no voy a poder Perfecto. leer lo que me escribe, porfis. Entonces, miren, tenemos este paciente en un grado de obesidad máximo, escala de obesidad 5/5 o 9/9, en el cual tenemos abdomen y tórax a la misma altura. Miren que es macho y el pene pareciera un ombligo. Está bastante pequeño porque hay una cantidad de grasa bastante considerable, una grasa abdominal que ocupa mucho espacio. Adicional a eso, miren en la zona cervical, donde podemos observar acúmulos de grasa, en la zona parte torácica, también hay un acúmulo de grasa, se le hacen unos sí, acúmulos de adipocitos en esta zona, ya hay pliegues, y bueno, en la zona caudal también está redondo, donde la cola, en realidad bien pequeña, que es la de ellos, ya no se puede observar. Entonces, miren ese pobre paciente tratando de vivir día a día y lo que logramos gracias a todo un trabajo en equipo. Ahora bien, vamos a hablar acerca de microbiota intestinal. Resulta que los pacientes cuando tienen problemas de obesidad, la microbiota intestinal tiene muchísimo que ver y hay demasiados cambios en ella. ¿Quiere decir esto qué? La reducción de peso o el tratamiento que debemos darle a nuestros pacientes obesos no es únicamente restricción calórica, porque recordemos que la obesidad se da porque se juntan dos factores. Hay un exceso de consumo de calorías, porque no se han controlado, porque se manejan de manera indiscriminada o porque seguimos simplemente la etiqueta, más no evaluamos. Y dos, tenemos un paciente que no tiene un consumo de esa energía que le estamos aportando. Entonces, día a día empieza a generar un superávit energético, el cual el ni corto ni perezoso va acumulándolo y lo guarda en estas células que se llaman adipocitos.
Entonces, estos adipocitos empiezan a crecer de tal manera que empezamos a poder observar todos estos cambios morfológicos desde afuera. Pero para poder ver yo a este paciente así como está por fuera, por dentro está bastante afectada. Y recordemos que la grasa o los adipocitos, por lo general, cuando hay demasiada cantidad, también genera una estenosis o genera una apoptosis, donde hay muerte celular y estas células, estos adipocitos que quedan en la parte céntrica de ese órgano o de esa grasa, empieza a producir hormonas y empiezan a producir sustancias como factor de necrosis tumoral, interleuquinas, prostaglandinas, y recuerden que todo esto son procesos proinflamatorios, queriendo decir esto que un paciente obeso es un paciente inflamado crónico. Por ende, el trabajo o el objetivo que tenemos nosotros que trabajar en nuestros pacientes deben ser muy claros. Entonces, mejorar la parte metabólica, tratar de cuadrar esa disbiosis intestinal, que igual ya la vamos a ver ahora cómo se presenta, y obviamente una reducción de peso de manera controlada con una evidente restricción calórica, porque yo necesito hacer una restricción calórica controlada para que esa grasa y toda esa energía vaya al hígado y me genere una gluconeogénesis, produciendo una disminución de este tejido adiposo. ¿Listo? Ahora bien, nos preguntamos, ¿qué es la microbiota intestinal? Escuchamos de microbiota, microbiota, microbiota. Entonces, la microbiota es un ecosistema de billones de microorganismos que tenemos y nuestros pacientes tienen en toda la parte del intestino, principalmente en la porción final del intestino delgado, zona del ilion, y en colon en mayor cantidad. Pero pensamos y no les damos la importancia que ellos se merecen. Resulta, colegas, que nosotros debemos alimentar a esta microbiota, ya que ella es la encargada de producir todo el sustrato para que los enterocitos y los colonocitos se puedan alimentar. Si no hay una buena alimentación o una buena barrera intestinal, si tenemos unos colonocitos o unos enterocitos deficientes, la absorción no se va a dar de la manera adecuada. Tenemos, Juan, te interrumpo. dime, claro que sí. Eduardo consulta, Doc, ¿qué es lo que empiezan a producir los acúmulos de adipocitos, además de factor de necrosis tumoral? ¿Qué más? Perdón, ¿cómo es que la pregunta? Espérate, mira a ver si puedo abrir aquí el... Em, espérate, ahí. ¿Qué es lo que empiezan a producir los acúmulos de adipocitos? La Ok, causa. o sea, los adipocitos es las células de la grasa. O sea, toda la grasa que tú ves está conformada por adipocitos. Esos adipocitos también se reconocen como un órgano endocrino produciendo hormonas. Dentro de las hormonas que produce está la leptina, la grelina, que ya es otro cuento, que también tiene que ver con la saciedad, pero factores proinflamatorios tenemos interleuquinas, factor de necrosis tumoral y tenemos prostaglandinas. Son las tres principales que se producen como factores proinflamatorios, pero hay hormonas también como la leptina y la grelina que se producen cuando hay grandes acúmulos de grasa y por eso es que el paciente obeso no siente saciedad, o sea, tiene que estar comiendo todo el tiempo. Su cerebro, la saciedad se marca se estimula en el hipotálamo. Y en el hipotálamo llega esta leptina al receptor
y le dice, ok, ya estás lleno. En pacientes obesos, como tenemos la leptina todo el tiempo elevada, ese factor, por un feedback, ya no está funcionando, no lo toma en cuenta y ese paciente va a estar comiendo todo el tiempo. Por eso es tan importante con los tutores, que es lo que más trabajo me ha costado, explicarles esto de todas las maneras, así sea con plastilina, porque el paciente le va a seguir pidiendo comida y el tutor, por pesar y por amor, le da más comida, entonces ahí empezamos a fracasar en el tratamiento. No sé si fui claro y te respondí la pregunta. Aquí yo puedo abrir, voy a Y Doc, revisar. gracias, dice. Perfecto. ¿Más preguntas hay por ahí? Por el momento no. Listo, perfecto. Voy a cerrar entonces acá. Listo, entonces estábamos hablando de que en el intestino tenemos más de 1000 especies de bacterias, perdón, en el intestino que se encargan de todo el trabajo. En nuestros países tenemos entre el 25 y el 40% de nuestros pacientes están obesos. Entonces, miren muchachos que tenemos un gran número de población y una gran responsabilidad de nosotros ante la humanidad de disminuir ese índice. ¿Por qué? Resulta que los pacientes obesos, por lo general, y me dejan mentir todos ustedes, pongan uno si sí y dos si no, si el paciente obeso, por lo general, el tutor es obeso también o tiene malos hábitos. Quiero ver esa respuesta a esa encuesta. Genial. Uno, 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 uno. dos, Hay pero la un gran dos. mayoría uno, uno, una ola de unos. Perfecto. Entonces, miren, ahí es donde viene el, el punto álgido y el punto complejo de esta patología. ¿Tú cómo le vas a decir al tutor que el paciente está obeso cuando el tutor está obeso y uno como ser humano lo que menos quiere que alguien le diga que está obeso? ¿Ven la responsabilidad tan grande que tenemos ahí? Que igual ya más adelante les explico, no en esta conferencia, sino en otro webinar que vayamos a hacer, les explicaré técnicas o cómo le he utilizado, cómo me ha funcionado a mí para que no herir susceptibilidades de los pacientes. Gabriel dice, comenta que la mascota se parece mucho a su tutor. Tal cual. Y más a ver un poquitico del tema. Hay pacientes que son demasiado ansiosos y el tutor dice, ay, yo no sé por qué es tan ansioso. Y yo nomás le miro la cara al tutor y digo, quién se lo dice? ¿Quién le dice al tutor que es ansioso? Y, y una vez le dije a un tutor, le dije, pues había algo de confianza, el paciente es súper ansioso y yo le pregunté al tutor directamente, le dije, vos sos medicado, ¿cierto? O sea, el nivel del paciente, el estrés del paciente, sabía que el tutor o era medicado o tenía que medicarse. Y él me dice, sí, ¿por qué se dio cuenta? Y yo, no, por nada. Entonces, eso pasa mucho y con pacientes obesos, pues también es al diario. El índice de Shannon, que es una técnica, ¿cómo es que se dice? De promedio, es una técnica, bueno, es una herramienta que se utiliza para mirar como la campana de Gauss. Bueno, se me fue la palabra. Para mirar si hay similitudes o no. Idealmente, en perros sanos, ese valor me debe dar menos de 2,8. ¿Sí? Y en obesos está por encima de 3,5. La diferencia entre la microbiota intestinal. Pero hay una muy buena noticia, no todo está perdido. Con los pacientes obesos, la ventaja es que tenemos todo por hacer. Transformar vidas, trabajar la parte articular, trabajar la parte digestiva, darle mucho apoyo a la parte digestiva desde suplementaciones, desde nutrición, ¿sí? Y obviamente
todas las ayudas diagnósticas que necesitamos en gastro para determinar cómo está mi paciente. Ok, listo. Entonces, bueno, hay 4 filos dominantes en perros sanos. Tenemos Firmicutes, Bacteroidetes, Fusobacterias y Proteobacterias. Son 4 filos principales. No son los únicos, pero son los que más se muestran. Entonces, en un paciente sano, Firmicutes debe estar entre el 40 y el 60% de la población. Bacteroidetes deben estar entre el 15 y el 25%, Fusobacterium entre el 10 y el 30% y Proteobacterias entre el 5 y el 15%. Ahora bien, ¿por qué son importantes? Resulta que los firmicutes se encargan de la fermentación y la producción de butirato. Recuerden que tenemos butirato, acetato y propionato, que son los 3 principales ácidos grasos volátiles que se producen en el colon por la fermentación bacteriana, y estos ácidos grasos son los que se utilizan como nutrientes para los colonocitos. Y eso se vaya por vena porta a alimentar al paciente. Los bacteridetes degradan todos los polisacáridos. Los polisacáridos son todos los azúcares. Entonces, de polisacáridos pasan a disacáridos y pasan a monosacáridos como azúcares simples, que son realmente las que se van a absorber. Y regulan la acumulación de grasa. Pues ya sabemos, y por derecha sabemos, que si se encargan de degradar los polisacáridos, los van a mover o a disociar hasta monosacáridos para absorberlos ya como azúcares simples, y si no se gastó en el gasto energético de mi paciente, pues simplemente me lo va a acumular como un exceso y se va bienvenido para el mundo de los adipocitos. Fusobacterias, principalmente en perros, modulan el sistema inmunológico. Entonces, si tenemos alteración de esta, pues también vamos a tener problemas en el sistema inmunológico. Y proteobacterias tienen unas porciones bajas, en baja cantidad, en animales sanos. Miren la relación que hacen entre eh, firmicutes y bacteriodietes. Debe ser en perros sanos 1:1 o 2:1, pero en pacientes enfermos, obesos, recuerden que la obesidad es una enfermedad, esa relación está 2:1, 3:1 y más. Eso de una vez ya nos muestra una disbiosis intestinal. También tenemos 2 bacterias supremamente importantes. Bueno, yo acá en los filos de Firmicutes, no, esa pregunta, iba a hacerles una pregunta, pero no, porque tal vez no me la respondan por pena. Dentro de la familia de los Firmicutes hay Clostridium. Resulta que cuando tomamos coprológicos nos reportan Clostridium, el paciente tiene diarrea y de una mandamos o una trimetoprim, una sulfa o enviamos un metronidazol. Y resulta que el laboratorio nos dice Clostridium sp. No nos especifica si hay unos que son patógenos, pero son con apellido claro. Cuando nos reportan en coprológicos Clostridium sp, no sabemos qué tipo de Clostridium puede ser. Y perfectamente puede ser de la familia de los firmicutes, que esté dentro de nuestra microbiota normal y nosotros empecemos a atacarla con antibióticos. Pues hagamos la pregunta. ¿Cuántos de ustedes lo hacen? Vale, aquí no le decimos a nadie. Pongan 1 si sí o 2 si no. Elisa Dos, no. O eso es Elisa. un 21. Yo veo como un 21 como más o menos. Dos que no. O sea, 2 es que no envían antibiótico, Claro. apenas ven el Clostridium. Bacano, muy chévere poder saber esto, porque Guada te cada vez, pregunta cómo se puede evaluar la biodiversidad de la microbiota. listo.
La biodiversidad de la microbiota actualmente se está haciendo por PCR. Esa prueba se llama S26. Se hace en materia fecal, pero tenemos una limitante, el costo. No sé si en otros países, en Colombia lo estamos haciendo, pues en realidad se está remitiendo. Se manda un laboratorio aquí en Colombia y ese laboratorio lo manda directamente a los Estados Unidos. Entonces, ahí es donde se empieza a hacer el conteo por PCR y ahí nos muestra que sería lo ideal cuando tenemos estos pacientes con diarreas crónicas, una disbiosis, pacientes obesos, para saber qué tipo de probiótico debo utilizar y por qué. Bueno, no, Bien. ninguno, súper, los felicito. Mm. Diana te consulta si las levaduras son parte de la microbiota normal. Nos toca revisar también porque es que a veces los laboratorios pasan los reportes y pueden haber márgenes ahí de error, pero no, la levadura no tendrían por qué estar, ¿sí? Sin embargo, personalmente, trato o no trato dependiendo de la sintomatología. O sea, si el paciente está bien, pero me presenta, ok, eh, simplemente sigo observación. Pero si ya presento una diarrea y me persiste, ahí sí me atrevo a manejar tratamiento. Ok, entonces sigamos por acá. Qué bien que no utilicen antibiótico indiscriminado. En realidad, cada vez está reduciendo más el uso de antibióticos sin necesidad. Bueno, también tenemos dos tipos de bacterias, Akkermansia mucinifera, que esta se encarga de proteger la muralla. Ella se hace en toda la barrera y hace un constante, regenera constantemente esa barrera mucosa, ayudando a la protección y a la permeabilidad de ese intestino. Entonces, miren, viene en la capa del muco del intestino y se renueva constantemente, mantiene la barrera intestinal íntegra, recuerden que todo el tiempo se está lesionando de una u otra manera, impide que las toxinas pasen a sangre, mejora la sensibilidad a la insulina y en perros obesos, miren que también se afecta, cae entre el 0,5% al 5% y la población es casi nula en pacientes obesos. Entonces, miren, tenemos un paciente obeso en el cual Akkermansia no está y ella es la que se encarga de proteger y de reconstituir esa mucosa, esa barrera intestinal. Y si no está, entonces, ¿quién lo va a proteger? No hay quien lo proteja, por eso son pacientes que son más susceptibles a sufrir trastornos digestivos dentro de todos los otros trastornos que ellos sufren. Y la Faecalibacterium eh, prausnitzii también tiene una función supremamente importante. Es la que se encarga de la producción del butirato. Recuerden que el butirato hace parte del combustible de esos colonocitos. Si no hay butirato, pues no vamos a poder tener ese colon de la manera ideal. Tenemos, también inhibe los factores de necrosis tumoral, los natural killer, y apaga el proceso inflamatorio, hace un trabajo de modulación de inflamación. Y nuevamente, en perros obesos queda en menos del 2%. Entonces volvemos a la lógica inicial. No tengo casi microorganismos que me regeneren o que me mantengan la microbiota intestinal de la manera adecuada. Y a su vez, tampoco tengo quien me module los procesos inflamatorios por factor de necrosis tumoral, por natural killer, por todos esos procesos proinflamatorios. Entonces, se inflama constantemente y a su vez no hay una regeneración. ¿Creen ustedes que sería muy importante proteger y tratar de repoblar esa microbiota con esos datos? Y no solo pensar
en reducir la ración de alimento. Cosas que son muy interesantes y tal vez las pasábamos por alto. Entonces aquí hay una comparación entre perros sanos y enfermos. Entonces el índice de Shannon en perros sanos está entre el 3.5 al 4.5, en perros obesos entre el 2.5 y el 3.2. El ratio de firmicutes y bacterio, siempre parece un trabalenguas, de FB está 1.1 y 2.1, y en perros obesos está por encima de 2. O sea, hay más, los firmicutes si aumentan cuando tenemos el paciente obeso. También las bacterias disminuyen en perros sanos, las tenemos entre el 0.5 al 5%, y en perros obesos está por debajo del 0.1% o tal vez no están ahí. Tenemos butirato intestinal óptimo en pacientes obesos, está reducido. Endotoxinas de lipopolisacáridos están en valores indetectables, muy bajitos, pero en cambio en pacientes obesos puede haber una endotoxemia sistémica, porque recuerden que no tengo quien me module inflamación y no tengo quien me repare esa barrera mucosa. Sensibilidad a la insulina normal. Pacientes obesos generan una resistencia a la insulina. Barrera intestinal íntegra, ya habíamos hablado por qué. Y en pacientes obesos tenemos una barrera comprometida, permeable y pues con fácil acceso de microorganismos patógenos a sangre directamente. Inflamación sistémica en pacientes sanos pues está ausente o medianamente controlada, pero en pacientes obesos está un proceso crónico. Por eso es un paciente obeso constantemente. Entonces, ¿cómo la microbiota genera y perpetúa la obesidad? Lo que hemos hablado. Vamos a ver qué es lo que sucede en cada uno de ellos. La cascada de la disbiosis obesa es un ciclo vicioso. La obesidad en realidad es una patología que me va generando todos los trastornos que me generan la obesidad, que yo creería que la obesidad debería tener antes de la palabra obesidad, que se llame síndrome de obesidad, porque ataca o afecta absolutamente todos los órganos. Miren, aquí ya estamos viendo que desde la parte de la microbiota, pero también tenemos articular, circulatorio, respiratorio, metabólico. Sí, o sea, no se me escapa ni un solo sistema en los pacientes obesos. Entonces, el firmicutes extrae entre el 10 y el 15% más calorías de los mismos alimentos. ¿Qué quiere decir esto? Recuerden ese ratio que hay. En pacientes obesos, el firmicutes está en mayor cantidad, pero el firmicutes tiene la facilidad de extraer entre 10 y 15% más de energía de los alimentos. Entonces, esos son los típicos pacientes. No sé si ustedes han escuchado a una persona que dice es que si yo me como una crispeta o si me como una popeta o si me como un chito, se me nota 3 veces. Y la otra persona come exactamente lo mismo y no se engorda tanto. Es por culpa de firmicutes. Él absorbe y saca más energía de lo normal en una microbiota estable. Entonces, ahí tenemos el primer problema. Segundo problema, no tenemos Akkermansia, ese soldado, ese reparador de toda la mucosa intestinal. Por ende, nos va a quedar una barrera ineficiente y va a facilitar el transporte de toxinas a sangre. También las toxinas lipopolisacáridos pasan a sangre. Se van a activar los toll-like receptors
produciendo factor de necrosis tumoral alfa, interleuquina 6, interleuquina 1 beta. Eso a su vez se va a traducir a una inflamación crónica, generando una resistencia a insulina y una resistencia a leptina. Recuerdan que yo les había hablado al principio, donde la grasa actuaba también como un órgano endocrino. Ahí está la respuesta. Hiperfagia permanente. Paciente siente hambre, nunca va a estar saciado por el incremento de la leptina y el ciclo se cierra más grasa, más disbiosis, más inflamación, más grasa nuevamente. Entonces miren lo importante de empezar a trabajar absolutamente todos los campos de la obesidad y el papel tan importante que juega la microbiota. Juan, Dime, Elisa te consulta si la obesidad puede estar relacionada con la aparición de lipomas. por supuesto que sí, claro que sí, está muy relacionado. Entonces, esta es la razón por la cual el paciente come poquito, pero sigue engordando. Y uno dice, "Jue pucha, pero ¿por qué está engordando si está comiendo tan poquito?" Y es precisamente por todo este aprovechamiento excesivo que tiene a nivel energético. Es un problema que es reversible, sí, pero con el tratamiento adecuado. Ya vimos que debemos hacer un trabajo multimodal en el cual, aquí no lo mencioné, pero en realidad nos debemos volver hasta coach de vida. Nos volvemos motivadores de vida, de familia, y créanme, suena como chiste, pero es un factor bastante importante para que el paciente, para que el tratamiento tenga éxito. Porque si tú no le hablas a la mente del tutor, el tratamiento va a ser un fracaso, porque el perro únicamente consume lo que el tutor le da. Él no hace pedidos, él no va a cocinar, él no abre la nevera. Entonces, si tú no le dices las palabras clave en el momento clave, se te va a demorar muchísimo más el tratamiento o tal vez no la vayas a lograr. De ahí tenemos que hacer una restricción calórica supervisada. Obviamente esta restricción calórica la debemos hacer sacando el RER, el requerimiento energético en reposo, haciendo ciertos ajustes, ¿sí? ¿Por qué en reposo? Porque es que es un paciente que en realidad no se mueve, un paciente obeso rara vez se mueve, o si lo máximo que se mueva es cuando va al parque. Entonces, por eso le sacamos el requerimiento energético en reposo. Volvemos nuevamente, eh, tratar de mejorar esa microbiota para recuperar la población de Akkermansia y reducir el ratio entre Firmicutes y el Bacteroidetes. El uso de probióticos y prebióticos, probióticos específicos promoviendo la pérdida de peso por remodelación microbiana. Y lo que yo les había dicho, revisar dónde está, ahí va el apunte del colega que preguntó que dónde podíamos ver la población bacteriana. Idealmente sería hacerle un S26 a estos pacientes antes de suplementarlos con probióticos para saber cuál es el probiótico específico que voy a utilizar o que voy a necesitar en él. Pero, te repito, ahí la limitante son costos. Costos está alrededor de, en pesos colombianos, 1.500.000, está alrededor de $300 esa sola muestra, alrededor más o menos. Entonces, pues uno decía al tutor, "Ay, es que necesito una muestra de $300 de materia fecal." Entonces, pero tal vez ya entre más conciencia tengamos y más se hagan esas pruebas, pues los costos van a terminar bajando, porque así fueron los PCRs iniciales de hemoparásitos que eran demasiado costosos, pero ya por cantidad ya los precios se regulan. Entonces, tal vez en un futuro no muy lejano ya esos costos disminuyan y podamos hacerlo. Y sería una de las
primeras pruebas que yo personalmente le haría a todos mis pacientes obesos para el tratamiento. Y muy importante, trasplante de microbiota fecal. Ese trasplante de microbiota fecal, obviamente, no es coger cualquier perro, sacarle materia fecal, hacer el caldo y introducírselo al receptor. No, son pacientes con unas características puntuales, se tipifican para ser donantes, también para ser donantes de materia fecal deben tener unas condiciones específicas y se hacen los trasplantes. Estuve revisando unos estudios donde hacían un estudio con unas ratas, en las cuales tenían dos ratas que estaban en condición corporal ideal. A una le hicieron un trasplante de materia fecal de otra rata, pero una rata sana, también en una condición corporal normal. Y a un paciente sano le hicieron trasplante de materia fecal, sí, un trasplante de microbiota fecal de una paciente obesa. Resulta que los dos pacientes comieron exactamente lo mismo y en el mismo tiempo la rata que fue trasplantada con microbiota de fecal de la paciente obesa se volvió obesa y la sana quedó en las mismas condiciones corporales. Entonces, también los trasplantes fecales nos pueden ayudar muchísimo para este tipo de cosas. No es una, les voy a ser sincero, no es una práctica diaria que haga en estos momentos, pero sí nos queda eh, una brecha supremamente interesante que se podría utilizar en un futuro tipo de pacientes. Juan, tengo dos Ahora bien, consultas. claro que sí, dime. De Diana, te consulta sobre qué cepa de probióticos, no, si los probióticos se pueden usar para pacientes con obesidad y los coproscópicos, si nos pueden ayudar. Genial. Los probióticos sí, precisamente pensando en eso, me tomé la tarea de buscar a nivel Latinoamérica, le quedo viendo los datos a la compañerita de España, pero las marcas que tenemos a nivel de Latinoamérica y los países que las pueden conseguir. Perdón un momentico. Perdón. Entonces, coproscópicos. Los coproscópicos son vitales, son fundamentales a la hora de iniciar cualquier tratamiento. Cualquier paciente que yo recibo siempre se va con coproscópico y coprológico seriado. ¿Por qué el coproscópico? El coproscópico me va a dar un indicio de qué tan inflamada está esa mucosa. Por lo general voy a encontrar sangre oculta. Si yo encuentro sangre oculta, mi paciente coma lo que esté comiendo, me está diciendo que le está cayendo mal y que tiene ese intestino inflamado. Por ende, debo empezar a proteger ese intestino, ya sea cambiando dieta, haciendo suplementación, acompañado también de ayudas diagnósticas como endoscopia para descartar de pronto un proceso inflamatorio por ahí que no tengamos en cuenta. Y eso nos puede retrasar o empeorar el pronóstico de la obesidad. Y los coprológicos seriados para revisar el tema de parásitos. Lastimosamente, ninguno de estos dos me van a servir para poder saber qué tipo de probiótico utilizar. La única forma de saber qué población tengo en mi paciente es con el S26, que es una prueba de PCR. ¿Listo? Entonces, ¿qué debo saber yo? ¿Qué tengo en el mercado? ¿Qué voy a buscar? Recuerden que siempre trabajamos sobre objetivos claros y, eh, y qué estoy buscando, ¿sí? Para dejar de utilizar probióticos o medicación sin fundamentos. Ahora bien, tenemos como productos comerciales, voy a hacer una aclaración, no he recibido un solo peso de ninguno de estos laboratorios. Entonces tenemos el Fortiflora, que es un producto muy conocido. ¿Lo han escuchado? Si lo han escuchado, pónganme en uno sí y dos no, para saber si estamos hablando Uno, del mismo idioma. uno, uno, Perfecto, dos, sí. uno. Ujú.
Ah, ok, perfecto. Todos han conocido el Fortiflora. Dos, no, listo, perfecto. Bueno, la mayoría sí lo han conocido. El Fortiflora es un probiótico de la casa ProPlan. No tiene prebióticos, es netamente probióticos y está en toda Latinoamérica. Es el primer producto que yo utilizo en tratamiento, ¿sí? Porque genera una repoblación bacteriana. Hay otra marca que se llama Amigo, que tiene siete cepas de Bifidobacterium, tiene prebióticos, FOS e inulina, pero solo lo tenemos en Colombia. Eso lo utilizo cuando tengo pacientes con disbiosis. En Argentina tienen Fortiflora. Ok, toca revisar porque no lo tendrían allá por ahora. De Proplan. Revisar de pronto con algún proveedor de Proplan. Si lo puede llevar, es muy bueno. El que les digo de amigo, pues se mueve mucho aquí en Colombia. Es para esos pacientes que tienen una disbiosis muy marcada, una disbiosis severa por obesidad. Tenemos este gastro, tiene tres cepas, tiene prebióticos, está en México y Colombia y nos sirve mucho para recuperar Akkermansia. Lactobacdog tiene siete cepas, vitaminas, no tiene prebióticos, está en Colombia y Brasil y es para pacientes que están muy débiles. Caflora, cuatro cepas, más levadura, tiene Mosifos, está en Colombia eh, y se utiliza como mantenimiento. Entonces, por lo general, uno lo que hace es que utiliza un producto que solo tenga cepas de prebióticos, principalmente, y lo complementa con, perdón, que tenga los microorganismos y lo complementamos con prebióticos. Y Proviable tiene siete cepas, tiene prebióticos y está en Perú. Tiene mayor evidencia clínica, no lo he escuchado aquí en Colombia, la verdad. Hay que tener muy en cuenta que Akkermansia no son, como son bacterias, no hay ningún producto que los tenga. Entonces lo que buscamos son prebióticos para los poquitos que queden, ayudarlos a crecer ahí. ¿Listo? Entonces, ¿cuál es el protocolo para manejo integral de perros? De Juan, tengo perros una obreros. consulta, un par Dime. de consultas para hacerte. Yo la perdí. Acá dice, Eduardo, en caso de que no pruebe los tutores para hacer la prueba que mencionaste anteriormente, que era muy costosa, ¿hay alguna otra forma de elegir el probiótico y prebiótico? ¿Correcto? Claro. Pues en realidad lo hacemos por descarte, ¿sí? ¿Cuáles son los que tienes a mano? Yo personalmente, repito, no es nada publicidad paga. El Fortiflora me gusta mucho, lo utilizo acá bastante. Eh, que como no tenemos el S26, entonces buscamos este tipo de probióticos porque sabemos que ya hay una disbiosis. O sea, por derecha ya sabes que hay una disbiosis que debes trabajar. Entonces, trabajemos con probióticos y productos que tengan prebióticos. Debemos complementarlo con nutrición. Entonces, ¿de dónde eres tú? ¿De qué país? Colombia. Colombia. Perfecto. Entonces, aquí hay uno que es amigo, que sí lo he escuchado bastante, y Fortiflora. Entonces, lo que uno puede hacer es empezar con Fortiflora. No le tengan tanto miedo a los probióticos. En realidad, muchas veces lo utilizan por 15 días, 10 días. Manéjenlo por un mes, perfectamente. 2 meses se pueden manejar, dejan descansar y vuelven otra vez. Pero es muy dependiente de los objetivos que tú te hayas planteado en el paciente. Entonces, tampoco lo vas a mantener con probióticos todo el tiempo, pero por lo menos sí vamos a ayudarle
al inicio para corregir un poquitico esa disbiosis. Bien, Entonces no necesitamos... justamente, perdón, te Ujú. interrumpí. No, no, tranquila. No, que justamente una de las preguntas era esa, ¿cuánto tiempo en caso de obesidad usabas probióticos? Sí, yo los he utilizado por 2 meses perfectamente. Descanso y otra vez me voy por 2 meses. Enterocronic también lo he escuchado, no lo he manejado personalmente, pero sí he visto muy buenos resultados en pacientes. Entonces, como te digo, si están en el mercado, por lo general ayudan muchísimo y es buscar resultados. ¿Por qué lo estás dando y qué estás esperando? ¿Sí? Para no darlos así como sin ningún argumento. Y de esa forma te mejora mejor. Y otra consulta, en caso de enfrentarnos a gastroenteritis hemorrágicas, ¿estaría indicado el uso de ácido tranexámico o quercetrol? Eh, Se podría utilizar porque en teoría hay una hemorragia, ¿sí? Pero yo personalmente no me asusto tanto con las diarreas con sangre, ¿sí? Le doy más como manejo, ya sea eh, líquidos, pues todo el manejo que ya conocemos. Líquidos, nutrición, sí o sí. Necesitamos la alimentación adecuada para esos pacientes con los requerimientos calculados adecuados, líquidos calculados adecuados. Y vamos, que el paciente por lo general te durará 3, 4 días con diarrea con sangre. Pero sí he visto colegas que por lo general lo utilizan. Entonces, podría llegar a utilizar en algún momento, ¿sí? Pero no lo recomiendo así como que primera herramienta, no. Bien. Otra consulta sobre el trasplante de microbiota. ¿Hay forma de elegir ese candidato perfecto como donante? Sí, claro. Y hay unas caracterizaciones ya establecidas, ya hay unos protocolos puntuales donde el paciente debe tener un esquema de desparasitación, debe tener unos estudios previos, debe ser un paciente sano, sin parásitos, pues ya por el tema de inmunocompetencias, que no coma dieta BARF. Por lo general se está haciendo únicamente pacientes que estén alimentados netamente con concentrados. ¿Por qué con concentrados? Porque pues tenemos un control de microorganismos principalmente, pero uno de los puntos de descarte es que esté consumiendo dieta BARF. Obviamente que tenga una condición corporal ideal, que el paciente se vea pues sano y con una bioquímica completa, sin alteración. Bien. Entonces, no es como tan complicado conseguirlo, pero sí hay que tener unos cuidados especiales. Una más y te dejo seguir. En Tranqui. Argentina nos cuesta encontrar marcas comerciales. Pregunta Julieta si se pueden usar alimentos fermentados como kéfir o kombucha. También sirven, sino que ellos son, nos toca dosis tolerancia, si no hay una dosis exacta. Entonces puede ser que tú le des un poquitico y el paciente tal vez no sea tan tolerante por el grado de disbiosis que tenga y te genere una diarrea impresionante. Entonces, o sea, no es lo ideal, pero, o si no, puedes buscar, no sé si prebióticos también, no sé si allá está Betnil, es brasilera. Entonces, Me también ellos parece que tienen no. No lo he ciertos escuchado. probióticos y prebióticos que funcionan bien. Y la última, que me pareció muy interesante, ¿por qué se recomienda hacer la pausa del uso de probióticos? Te pregunta Valeria. Ok, se hace porque igual recuerda que estamos hablando de poblaciones. Entonces, de nada sirve yo estar llenando ese intestino de puros microorganismos a millón, si en realidad ya llega un momento donde es un tope que ya no va a tolerar más. Entonces, tal vez empieza
uno a perder también el recurso, ¿sí? Entonces, por eso uno como que lo maneja un tiempo, espera que la población baje y otra vez, porque estamos hablando de cantidad de población. ¿Listo? ¿Qué? Juan, ¿has usado el Nova Giflora? Consulta Daniela. No, no lo he usado, la verdad. Pero por aquí vi en México, dice, en México tenemos también Restore, L-glutamina, Bacillus, unidades formadoras de colonias, inulina, aloe vera, perfecto. La L-glutamina, yo la utilizo muchísimo en, espérate que me escribió esto, Yajaira. Sí, Yajaira. Eh, no lo he utilizado aquí, pero sí me parecen componentes muy apropiados para utilizarlos en este tipo de pacientes, ya sean gastroentéricos o pacientes obesos. La L-glutamina nos ayuda muchísimo como nutriente principal de los enterocitos. Entonces también vamos a ayudar a regenerar esa barrera y ese moco, la calidad del moco intestinal es vital para la absorción de nutrientes y para la excreción también de patógenos, como Yardia, por ejemplo, que ella es feliz metiéndose ahí. ¿Y a qué dosis la manejas a la L-glutamina? Yo Consulta personalmente la Daniela. manejo a 250 miligramos cada 12 horas. 250 miligramos kilo. Es una dosis alta, hasta me han llamado preocupados a preguntarme si esa es la dosis. Pero sí, la he manejado varias veces y no he tenido problemas hasta el momento. ¿Y dónde la consigo? Me toca mandarla a preparar porque la dosis que yo manejo no está comercial. Oscar, sí, claro que sí. Los probióticos, se puede usar probióticos en gatos que sufren IBD o estreñimiento crónico, claro. Recuerda que ahí estamos. Cuando tenemos trastornos digestivos, metámonos en la cabeza que tenemos un problema en esa barrera, en esas paredes, y esas paredes están hechas de ladrillos, y los ladrillos en el intestino serían los enterocitos o colonocitos, dependiendo de la proporción en la que esté. Entonces, en ese caso, yo necesito es alimentar realmente esas células, y esas células se alimentan principalmente de los ácidos grasos volátiles, piruvato, acetato y butirato. Entonces, esos solo se producen como desecho de los o metabolito de los probióticos. Por eso es que debemos utilizar probióticos para que ellos sean los que le generen realmente eh, el nutriente esencial a esas células para mantener ese colon o esa barrera de la manera adecuada. Los probióticos deben ser especie específica. Si estamos hablando del mundo ideal, sí. Pero ¿cómo sería ideal? Haciendo el S26, tomando otra vez muestra del S26, entonces no estamos hablando solo de una muestra, sino podemos dos, tres, hasta cuatro muestras a $300, entonces 3 por 4, 12, $1,200 de materia fecal, como que no todo el mundo lo vaya a hacer. Entonces, ahí lo que hacemos es que vamos buscando los probióticos que tengamos en el mercado y cuáles son los que nos pueden funcionar según los parámetros y los objetivos que yo esté fijado, que yo tenga fijado. Glutamina con prebióticos, exacto, sí se pueden manejar sin ningún problema, Luis. Listo, vamos a seguir aquí un poquito, igual ya vamos a terminar. Entonces tenemos la fase de diagnóstico. En pacientes obesos debemos tener un protocolo, lo que les había dicho, y necesitamos tener unos pasos claros y puntuales. Entonces tenemos el diagnóstico,
evaluación de la condición corporal, perfil metabólico completo y identificar grado de disbiosis. Ahí es donde yo les decía del mundo ideal, un S26. Sin embargo, también podemos revisar el score fecal, preguntarle al tutor cómo defeca. Por lo general, le dicen que la materia fecal es variada, nunca es constante. Que hay días que hace días suavecito, otros más blandos, otros más duros. Esos cambios en materia fecal, según la escala de Bristol, es un desastre que hay en ese intestino. Entonces, por derecha ya sabemos que hay una disbiosis simplemente por la escala de Bristol. Y si es variable, con mucha más razón. Entonces, ahí ya sabemos que tenemos una disbiosis y debemos trabajar. Después pasamos a la segunda fase, donde hacemos restricción calórica entre el 20 y el 30% de su requerimiento energético. Utilizamos simbióticos, aumento gradual de fibras como prebióticos, controles mensuales de peso. Colegas, los controles son el punto del éxito de todos los tratamientos. Ya depende de ti cómo haces para que ese tutor acceda a los controles y ahí en los controles tú vas a hacer los ajustes que tú requieras. Por eso es vital el control mensual. ¿Qué voy a esperar yo en esos controles? Que mi paciente disminuya de peso, hablando de perros, entre el 0,5% al 2% por semana. Y ya después una fase de mantenimiento, que es la dieta de mantenimiento, probióticos continuos, un monitoreo y ya un monitoreo trimestral. El paciente del video que yo les mostré, ese paciente ya le di de alta la semana pasada, quiere decir que ya le logré estabilizar la ración que él se debe consumir para mantener el peso, o sea, logramos el equilibrio y ya lo veo cada 3 meses para poder evaluar si sube, si baja de peso. En otros países, aquí en Colombia somos muy trópicos, entonces no tenemos tanta variación entre climas como en otros países que tal vez tengan nevadas o tengan otoño o tengan un verano muy fuerte. Esas temperaturas las debemos tener en cuenta muy, muy presentes, porque un paciente va a tener un gasto energético mayor en temporada de invierno y un gasto energético menor en verano. Entonces, ahí en esos cambios, en esos puntos, debemos hacer el cambio y el ajuste de su requerimiento. ¿Listo, colegas? Entonces, como conclusión, la microbiota canina tiene una firma de salud propia. Debemos tener un índice de Shalom ideal, un ratio FB equilibrado, debemos tener Akkermansia y la otra bacteria presentes constantemente y de una manera adecuada. La obesidad genera disbiosis, ya lo habíamos visto. La disbiosis perpetúa en la obesidad, ya como lo habíamos mencionado. Eh, si entramos a tiempo, este ciclo se puede romper, el ciclo vicioso de la obesidad se puede romper y miren lo que logramos con ese único paciente que les mostré, en realidad son muchas más las historias. Y el abordaje siempre debe ser integral. Aquí simplemente hablamos de partes médicas y clínicas, pero recuerden que el acompañamiento psicológico o el acompañamiento familiar debe ir de parte de nosotros los colegas también. Entonces, muchachos, queridos colegas, ya con eso termino la conferencia y los dejo descansar. Muchas gracias, Juan. Estuvo espectacular, la verdad. Muy llevada a la práctica, a la clínica, al día a día. Sé que han quedado muchas preguntas por responder, pero los invitamos a participar, a informarse sobre esta diplomatura que se viene en muy pocos meses, el 23 de abril, junto a vos como director académico y un equipo docente que te acompaña. 9 módulos, 32 clases. Van a estar acompañados por el staff durante todos esos meses. ICP cuenta con planes de financiación que se acomodan a la realidad de los veterinarios
que es similar en todo LATAM, planes de financiación flexibles, cuotas fijas. Así que bueno, ahí les compartí varias veces el teléfono del área comercial para que se saquen todas las dudas. Tienen el PDF de venta para poder leer sobre de qué se va a tratar. No sé, Juan, si querés comentar un poquitito qué vamos a estar viendo estos 9 módulos de acá, de abril en adelante. Claro que sí. Bueno, primero que todo, muchísimas gracias y esas palabras tan bonitas que todos están escribiendo acá. En Sí. realidad, todos ustedes me motivan a hacer esto. Esto lo hacemos en realidad en pro de la medicina veterinaria para ponerla en alto, para darle el estatus que realmente nos merecemos nosotros como médicos veterinarios y aumentar la calidad día a día. Bueno, les voy a hacer un pequeño spoiler, tan, 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 chan, de lo que se viene. Tenemos como docentes al doctor Ariel, gastroenterólogo de Colombia. Actualmente, si se meten a las redes sociales de la Chismeal, está en Miami. Está atendiendo allá en Miami, está pues con unos colegas también. Son referentes a nivel nacional e internacional con endoscopías y toda la parte de gastroenterología. Son los que estén en Colombia o creo que hay personas que han viajado a Colombia y a congresos. El doctor Ariel es un speaker muy interesante y las charlas, las conferencias de él son fabulosas. Son unas conferencias muy a la práctica, son conferencias donde nos vamos a divertir, que de esto se trata. Son temas que si bien son muy serios, pero la idea es que los aprendamos de la mejor manera y que los aprendamos de forma práctica. En realidad no sirve de nada que aprendamos que el S26 sirve, por ejemplo, pero pues si es una prueba que no se hace, pues ¿para qué? O hablar solo de literatura, donde el producto esté en la NASA y no lo utilice nadie, sino que está en estudios. Necesitamos cosas prácticas. De eso se va a tratar nuestro diplomado. También tenemos al doctor Daniel Mogollón, excelente colega de Bogotá, gastroenterólogo también. También lo han visto por ahí, ese apellido, Mogollón. Eh, Mucha experiencia en gastroenterología, endoscopía, colonoscopia y en diagnósticos y tratamientos de pacientes gastroentéricos. También está el doctor Cristian, él siente menos famoso, menos estrellita que los otros dos, pero es un teso, también es colega mío de la universidad y tiene mucho conocimiento en la parte de anatomía. Vamos a revisar anatomía, fisiología, recordar todos esos conceptos para mirar la importancia y hay patologías que a veces se nos pasan por alto por no tener claro anatomía y la fisiología básica. Entonces el doc nos va a apoyar con toda esa parte. Y por supuesto, este gran servidor para ustedes, voy a estar apoyando el área de nutrición y alguna que otra parte de medicina interna. Entonces, esto simplemente fue una abrebocas de todo lo que vamos a ver en el diplomado. Si este poquitico de información, que en realidad no fue mucho lo que les haya servido, que yo sé que con esto ya mañana van a empezar a cambiar la vida de sus pacientes, no me quiero imaginar toda la información que se van a llevar del diplomado y toda la transformación que van a tener todos sus pacientes desde el área de gastroenterología y nutrición. Entonces, Bien, gracias, Juan. La verdad que tus clases son muy dinámicas, prácticas y eso realmente se valora, se vive, se siente. Acá Marisa te comenta, fantástica la plática, no solo para nuestros pacientes, acabo de entender el plan que me está mandando a mí la nutrióloga, me ayudó bastante para la salud. Así que, bueno, de 10, chicos. Muchísimas gracias a todos. Les vuelvo a repetir este dato importante. Recuerden que en nuestro perfil de Instagram, @icp.córdoba, van a encontrar el link de formulario de preinscripción 2026 sin costo. Dejan sus datos, nuestras chicas del área comercial les van a aportar todo lo que necesiten saber de la diplomatura y allí van a poder
participar de este beneficio clave que es precio congelado 2025 en la diplomatura 2026. Así que los esperamos, sean bienvenidos, ojalá los veamos juntos y próximamente, Juan, otro webinar se viene. Claro que sí, espérate, yo voy a dejar de compartir, ya no quiero ver pantalla, quiero verlos a ustedes. Bueno, voy a compartirles aquí mis redes sociales, Juan Nutrition Oficial y Doctor Juan Nutrition solo. Perfecto. Y ahí también vamos a estar posteando de ICP y mucha información de valor para Totalmente. todos ustedes. Bien, el programa lo pueden solicitar por MD a través de las redes sociales. Ahí las chicas le van a estar brindando toda la información. Y si no, en este chat, si van un poquito más hacia arriba, van a encontrar el teléfono que les acabo de compartir. No los quería saturar el chat con esta información, pero ahí tienen el teléfono que acá les voy a dejar de nuevo, acá abajo, para que lo tengan a mano. Esta clase, masterclass, la van a poder ver y también a través de nuestro canal de YouTube. Así que los esperamos, ojalá que nos veamos pronto. Juan, muchísimas gracias. Un placer compartir este ratito con vos y con colegas de todo la DAM. Muchas gracias. Vale, mil bendiciones. Muchísimas gracias para todos. Chao, Juan. Chao, Bye chicos. bye. Chaito, que estén bien. Bendiciones.